Bien, vamos a empezar a hablar sobre el tema de recursión, un tema muy importante para el resto del curso. Elegí esta imagen de Esker para de manera gráfica representar lo que es la recursión. Aquí vemos una mano que dibuja la otra, que a su vez dibuja la primera mano. Esto sería una recursión, pero sería una recursión infinita, en donde no tendríamos modo de saber qué mano empezó a dibujar qué mano, y tampoco sabríamos cuándo es que va a parar este ciclo. Pero en sí representa bien el concepto de recursión, en la cual una mano llama a otra función que se llama mano, que va a su vez a llamar a otra función que se llama mano, y todas con diferentes parámetros. En la programación sí vamos a saber cuándo empieza y debemos determinar cuándo termina. Vamos a entonces a esquematizar de manera simplista cómo es que funciona la recursión. Existen dos tipos de recursión: la recursión simple o directa, en donde existe, vamos a decir, una función que le vamos a llamar f1. Esta función va a tener una salida en donde cual se va a llamar a sí misma. Esta sería la simple o directa. Y tendríamos, por otro lado, o, otro tipo de función, otro tipo de recursión, perdón, en donde una función f1 va a llamar a la función f2, esta llama a la segunda, y la segunda llama a la primera, un poco como las manos de Esker. Claro, tanto para f1 como para f2, quien, quien llama a la primera función siempre será el, el la función principal, o sea, es el main. Lo que necesitamos, tanto para la función, para la recursión, para que una recursión no sea infinita, para una recursión en programación, necesitamos dos cosas. Uno, el paso base, o también llamado la condición de paro, en donde nosotros aquí vamos a determinar cuándo es que va a suceder el fin de la recursión. O sea, vamos a poner una condición que nos diga: la función 1 va a ejecutar a la función 2 hasta, ¿verdad?, que hasta que una de las condiciones se cumpla, y ya no se vuelva a entrar a la recursión y empiece a regresar un valor. El segundo paso, pues la misma recursión, ¿verdad? No, llamado a la función. Vamos a llamar la recursión. También llamado recursividad en español, ¿verdad? Eh, en ambos casos, ¿verdad?, son necesarios para que tengamos ya sea una función simple, o digo, una recursión simple o una indirecta. Bien, vamos a verlo de otra manera. Eh, Vamos a verlo como tenemos al main, que va a llamar a la función f1.
la función f1 entra con el parámetro n. De ahí, dentro de f1 va a haber el código que va a llamar a otra vez f1, pero ahora necesitamos que nos devuelva el parámetro con n-1. Como es el mismo código, cuando este f1 vuelva a llamar a f1, cuando vuelva a llamar al mismo código, va a llamar con n-1, en sí va a llamar a un n-1 que vale n-1. Y esta a su vez va a llamar a la última función f1 con n-1. Pero ese n-1 vale n-1 menos 1 menos 1. Y supongamos que aquí se cumple la condición de paro, es decir, aquí vamos a terminar nuestra recursión. Entonces, este ya va a regresar la respuesta R. Y esta a su vez va a regresar R. Y esta a su vez le va a regresar al anterior R. Y a main le vamos a regresar esa misma R. Aquí puede ir recorriendo R de una a otra en respuesta hacia el main de lo que ha sucedido en la recursión hasta llegar a la condición de paro. Puede ser R o puede ser R más 1, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Y este sería R más 1 más 1 y este sería R más 3, ¿no? Y este sería R más 4. Dependiendo de lo que nosotros queramos ir regresando dentro de la recursión, la recursión se utiliza para varias cosas. Y nosotros pues aquí veríamos un ejemplo realmente muy generalizado acerca de lo que pasa con la recursión. Bien, ahora vamos a entrarnos en el código con respecto a la factorial. En esta parte de aquí vamos a explicar que el factorial de n, o de, en este caso de 5, va a ser igual 5 por el factorial de 4, ¿verdad? Y el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3, y el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2, y el factorial de 2 es 2 por el factorial de 1. El factorial de 1 es 1, entonces ya no necesitamos hacer más o adentrarnos más en este aspecto. Si nos damos cuenta, hay una forma de repetitividad, por lo que podemos observarlo de esta manera en esta parte de aquí, donde llamamos a n y volvemos a llamar a la función factorial, pero ahora como parámetro n-1, lo que sería la base de aquí, ¿no? Primero entramos como factorial con parámetro 5, entra como 5, no entra esta condición, que esta es la condición de paro.
La condición de paro quiere decir que en qué momento nosotros vamos a devolver el, el último valor, o sea, ya no vamos a entrar en una recursión. Y aquí en esta parte estamos entrando en la condición de paro o la condición base, por así decirlo, en donde vamos a regresar 1, ¿verdad? Si nos ponen aquí n igual a 1, entonces vamos a regresar 1. Y de ahí pasamos a multiplicarlo por el n anterior. Si en caso de que no se cumpla la condición, vamos a entrar a esta línea que nos va a regresar el valor de factorial por n. Factorial va a entrar otra vez, se va a llamar, ahora va a entrar con el parámetro 4 y dado el parámetro 4 vamos a regresar otra vez factorial de 3 por 4 y vamos a volver a llamar a la función y ahora va a entrar con el parámetro 2 y así sucesivamente hasta que llegamos al parámetro que parámetro sea igual a 1 y entonces ya vamos a regresar 1, ya no vamos a volver a entrar a la recursión, va a regresar 1 y lo vamos a tener en esta parte. Si nos damos cuenta, una vez ejecutada, nosotros nos vamos a entrar el factorial de 5, después vamos a necesitar el factorial de 4, después vamos a solicitar el factorial de 3, el de 2 y el de 1. Al total nos va a dar la multiplicación de este por el de este, por el de este, por el de este, así sucesivamente hasta darnos el 120. Pasemos ahora al siguiente ejemplo, el de la sumatoria de los elementos de un arreglo. Vamos a tener aquí un arreglo de 5 elementos. Bueno, ahora los vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y lo que vamos a solicitar es la sumatoria de todos los elementos del arreglo, ¿verdad? En este caso serían 15, ¿verdad? Y lo que vamos a solicitarnos este parámetro o esta función, perdón, sería como parámetros el arreglo que queremos sumar y el número de elementos que queremos sumar. Entonces aquí nosotros vemos si el tamaño es igual a 1, ¿verdad? Entonces el arreglo, vamos a regresar el arreglo 0, o sea la primera posición del arreglo, porque la sumatoria sería nada más la primera posición, si en caso de que nada más nos dieran un tamaño 1. Esta sería nuestra condición base o nuestra condición de paro. Aquí en esta parte de aquí llegaríamos al límite de nuestra recursión. Y si no entramos a esa condición, entonces regresaríamos la sumatoria del elemento tamaño menos 1, que sería el tamaño del arreglo. Empezaríamos a sumar del último arreglo hacia atrás, más la sumatoria quedaría del arreglo por 1 menos, ¿verdad? En este caso, tam nos serviría no solo para determinar el número del arreglo, sino también para determinar el índice del arreglo. Vamos a ver lo que nos da. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. En esta parte de aquí, lo que vamos a intentar hacer, o bueno, lo que hace este código es imprimir los elementos de un arreglo, de manera que vamos a ir imprimiéndolos de manera inversa.
¿sí? Entonces, en esta parte de aquí mandamos a imprimir mi arreglo, ¿verdad? Que tienen los mismos elementos del ejemplo anterior, 1, 2, 3, 4, 5, y mandamos a llamar a la función imprime vector. En este caso es void porque no necesitamos regresar nada, nada más queremos imprimir los elementos de un arreglo, y en este caso le vamos a pasar mi arreglo y el número 5. Si el tamaño es igual a 0, entonces vamos a regresar, porque ya no vamos a hacer nada, ¿verdad? O sea, si el tamaño de nuestro arreglo es 0, o deberíamos de decir aquí menor o igual a 0, ¿verdad? Para garantizar que no entraría nunca a imprimir o intentar imprimir nuestro vector, porque sea menor a 0, y así no tendríamos índices negativos. Entonces le decimos que imprima el vector, ¿verdad? El arreglo del tamaño -1, ¿verdad? Aquí volvemos a entrar a la recursión antes de imprimir. ¿Qué es lo que hace exactamente esta función? Pues imprime 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué los va imprimiendo de manera progresiva si estamos yendo a tamaño -1? Porque si estamos yendo hacia atrás, porque primero entramos a la recursión y después imprimimos, ¿verdad? El arreglo. Si nosotros imprimiéramos el arreglo antes de entrar a la recursión, nosotros podríamos ver que nuestro arreglo se imprimiría de forma inversa, como lo podemos constatar en esta parte de aquí. Si lo ponemos posterior, podemos constatar que primero se imprime de manera inversa y después de manera lineal. ¿Por qué sucede esto? Bueno, lo vamos a explicar de manera un poquito más clara. Haciendo el tamaño 5, entra aquí y todavía no hemos llegado al final del archivo. Entonces imprimimos arreglo tamaño -1. Tamaño -1 es exactamente la posición última de nuestro arreglo, que es la posición donde se encuentra el 5, o sea, la posición 4. La imprimimos y entramos otra vez a la función de imprimir vector, pero ahora llamando al arreglo con un menor tamaño, o sea, en la posición 4, ¿verdad? Y nosotros pues, preguntando si el tamaño de nuestro arreglo es menor o igual a 0, no, porque es 4, y entonces imprimimos tamaño -1, o sea, el número 3, en este caso, donde se encuentra el 4. Y volvemos a entrar a la función, pero ahora en la posición siguiente, 3. Y después volvemos a entrar a la función y ahora imprimimos en la función siguiente, 2. Y después volvemos a entrar a la función y ahora imprimimos en la posición última, que es donde se encuentra el tamaño, ¿verdad? El arreglo. Finalmente entramos a la última posición donde el tamaño es 0 y ya no, como ya no es, ya el tamaño es 0, o sea, ya no es, sería la posición -1, ahí regresaríamos sin imprimir. Ahí se acabaría nuestra función. Regresamos a donde se encontraba nuestra función anterior, a donde estaba el 1, y volvemos a imprimir el 1. Y después pasamos a la impresión del 2. Después del 3 salimos de la función, imprimimos el 3, salimos de la función que estaba en 3 y ahora imprimimos el 4,
Salimos de la función del 4 y ahora imprimimos el 5. Si nos damos cuenta, cada vez que entra a la recursión no se continúa ejecutando las siguientes líneas hasta que termina de ejecutarse eh, nuestra función. Bien, aquí reside más que nada eh, los problemas o más bien los ejemplos de la recursión. Espero les sirvan.